Primero darles la bienvenida a nuestros panelistas, la doctora Mónica Pérez, el doctor Luis Fernández y el doctor Yadir Villar. Vamos a iniciar la mesa sobre violencia doméstica en tiempos de pandemia. Los tres temas que vamos a escuchar esta mañana han sido propuesta e iniciativa de nuestros panelistas en una convocatoria que se realizó justamente pidiendo la contribución de los ciudadanos para armar la agenda de este congreso que, como señalábamos ayer en la inauguración, es una edición especial, es una edición a distancia, pero con el reforzamiento del compromiso y de nuestra pasión en los temas de derechos humanos, ¿no? Y nuestro compromiso. Y justamente los quiero también felicitar por eso. La dinámica van a ser primero las exposiciones de nuestros panelistas. Cada uno tiene un máximo de 20 minutos. Y luego les pedimos a quienes están siguiendo la transmisión por YouTube que por favor esa sea la vía, uno, para dejar constancia de su participación, y dos, para que por esa vía nos puedan enviar los comentarios o preguntas para poder tener una segunda ronda de respuestas. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Mónica Pérez, que nos va a hablar sobre la mujer en tiempos de pandemia. Buenos días. La ponencia que yo más o menos quisiera dar y el aporte que yo quisiera tener es el siguiente. Por ejemplo, sabemos que hemos entrado en pandemia desde el mes de marzo, desde un 15 de marzo exactamente, pero desde alrededor de esa pandemia, pues hemos visto que los incrementos de desapariciones de mujeres ha ido en aumento. Cabe recalcar, ¿no?, que por ejemplo hay una cifra bien, se podría decir, escandalosa, en el sentido y también que nos va a llevar al ámbito del reproche de nosotros, por ejemplo, que es que tenemos 8.275 mujeres desaparecidas desde el mes de enero y hasta fines de septiembre. Entonces aquí nos vamos a plantear la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos entrado en pandemia alrededor del 15 de marzo, sabemos que teníamos a las fuerzas militares afuera, sabemos que tenemos a las policías, los controles eran más estrictos, pero aún así las mujeres han seguido desapareciendo, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a disgregar esta ponencia que quisiera dar. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres han ido desapareciendo, no? Hay una problemática que siempre se ha ido viendo y es la siguiente. Por ejemplo, vemos que cada vez que una mujer desaparece, empiezan a surgir lo que son los estereotipos, ¿no? ¿Y qué son los estereotipos? Van a ser aquellas fotografías que nosotros vamos a tener en nuestra mente. Por ejemplo, hay un estereotipo bien común, ¿no? Cuando una mujer desaparece, ¿cuál es la presunción que se genera? Se fue con el novio, ¿no? La siguiente, no, es que seguro se fue, se escapó de casa, ¿no? O estará tomando, se fue, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos estereotipos? Nos hacen que nosotros, por ejemplo, incluso las investigaciones, tanto como se dice de la policía, ¿no?, sean frustradas. Hay un caso por ejemplo, de la señora Dominga Román, que desapareció en enero, y hasta el día de hoy, mira que han transcurrido cuántos meses, no se sabe nada de ella, ¿no? Y vamos a seguir viendo casos, ¿no? Un caso y otro caso. Y eso que nosotros hemos tenido una recomendación de la Corte Interamericana, hemos tenido una recomendación de la Corte Interamericana y también hemos visto un caso, ¿no? Por ejemplo, el caso Campo Algodonero versus México. ¿Qué sucedía en este caso? Pasaba lo siguiente, encontraron en un campo algodonero cuerpo de mujeres, ¿no? Y estas mujeres, por ejemplo, tenían cercenado el seno, habían síntomas de que sí habían sufrido violaciones, habían algunas chicas descuartizadas y todo. Entonces, cuando encuentran estos cuerpos, empieza a hacer la investigación de quiénes son los padres de estas menores.
Entonces empieza la investigación y ¿qué sucede? Que estas madres, o sea, habían denunciado la desaparición de estas hijas, pero ¿qué había mencionado la policía? Había dicho, no, seguro se fue con el novio, seguro anda volada, ya va a aparecer ya, seguro salió con su domingo 7, ¿no? Y este tipo eran las expresiones que daban los agentes de la policía. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana? Sentencia diciendo, es el primer caso en el cual nos menciona de que no debe de existir lo que son los estereotipos. Pero, y como sabemos, las sentencias de la Corte son vinculantes, pero hasta hoy en día nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que es Perú, seguimos manejando lo que es este tipo de estereotipos. Entonces, aparte de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una inoperatividad del Estado, ¿no? Porque el Estado prácticamente no está haciendo nada, tanto, por ejemplo, las personas que han sido desaparecidas desde el mes de enero no son encontradas, y ahora si hemos entrado en una situación de pandemia, se supone que nosotros teníamos más resguardo policial, teníamos a los militares en calle, las horas para transitar eran más rígidas, había más control, pero igual las mujeres han seguido desapareciendo, ¿no? Entonces, acá también hay otra reflexión. Quizá esta situación de pandemia quizá pueda ser un escudo, ¿no? La mejor excusa para lavarse las manos del Estado, ¿no? Y decir, pues bueno, no se pudo encontrar a las mujeres porque estábamos en un estado de pandemia. Pero sabemos nosotros que cuántas mujeres han estado desapareciendo en toda esta época. Ahora, ¿el Estado hizo algo o no hizo algo, no? Por ejemplo, se ha creado un registro de desaparecidos, pero este registro de desaparecidos, por ejemplo, tiene solo la data del 2018 en adelante. Y ya nos han dicho, por ejemplo, que del 2018 para atrás, pues cada familiar que tenga una mujer desaparecida o un familiar desaparecido tiene que encargarse del procedimiento. Entonces, bueno, y han dicho que esto va a llevarse con tiempo. Pero ahora, si nosotros hacemos un análisis de las personas que ahorita se encuentran en esta lista, vamos a ver que tiene defectos, ¿no? Por ejemplo, solamente ellos han considerado de la siguiente forma. Si nosotros entramos a desaparecidos del Perú, por ejemplo, en esta página que ha sido creada, vamos a encontrar que solo están divididos entre de 0 a 17 años y de 17 a más años. Pero acá también hay un poco como que ustedes no creen que debería esto estar dividido, por ejemplo, por género, por nacionalidad, incluso por meses. ¿Para qué? Para que se puedan hacer o sea, la búsqueda más fácil, ¿no? Una crítica que también se hace a este sistema, por ejemplo, en el caso de la señora Dominga Román, que desapareció en Sayán, es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, de ella aún, bueno, lo revisé hace 15 días, no sé si esto habrá cambiado, pero aún todavía su foto no se encontraba en esta lista, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que también se debería de añadir a este tipo de sistema podría ser un sistema de banco de ADN, ¿no? Por ejemplo, como lo tiene México, ¿no? Con su proyecto ALBA. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una mujer desaparece, ¿no? ¿Quiénes nomás la van a buscar? Lo pueden buscar las mamás, bueno, la mamá, papá, los hijos, los hermanos, los amigos en algunos casos. Pero ¿qué pasa si una mujer desaparece y no tiene nadie más que lo busque? Entonces, si nosotros tendríamos, o por ejemplo, la mamá ya falleció. Entonces, si tuviéramos un registro de ADN, eso se podría facilitar, ¿no? Entonces, eso es como un tipo de crítica constructiva a este sistema. Bueno, esperemos, ¿no? Que ahora que ha habido un cambio de mando, que ha asumido el presidente Merino, pues siquiera no se detengan este tipo de proyectos, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, que si una mujer desaparece, pues no sabemos si la vamos a hacer, si la van a encontrar o no, ¿no? Se ha quedado en esa nube que no sabemos si será encontrado, ¿no? Y cada vez pues las cifras van creciendo, ¿no? Incluso el Estado quiso ocultar cifras, ¿no? Por ejemplo, de estas 8.275 mujeres que desaparecieron, pues la revista New York hizo
un artículo, ¿no? En el cual mencionaba lo siguiente, por ejemplo, que cuando le empiezan a preguntar al Estado peruano cuántas mujeres han ido desapareciendo, pues el Estado manifiesta y dice, no, en total habrán desaparecido un promedio de 4.000 mujeres. Eso quiere decir que estaban ocultando una cifra del 50%. Entonces, esta cifra se tiene oficial hasta fines de septiembre. Ahora vayamos a ver qué ha pasado de todo octubre. Bueno, ya estamos quincena de noviembre. Y ahora, algo que también, si nosotros utilizamos esta cifra, algo que nos va a nosotros dar es lo siguiente, que cada 50 minutos una mujer va desapareciendo, ¿no? Y esto también, como vuelvo a reincidir, es a través de los estereotipos que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces, quizá en la segunda intervención, si tuviera, quisiera ahondar un poco más. Eso sería todo. Gracias. Le agradecemos su participación, le agradecemos además el haber tenido el interés y el esfuerzo y el compromiso de participar, de plantear una propuesta, de prepararnos esta presentación. Yo quiero ahora dejar en el uso de la palabra al doctor Yadir Villar. Él es embajador joven para la paz de Universal Peace Federation, capítulo Perú, y nos va a hablar justamente sobre la campaña Quédate en casa, que es la campaña que todos sabemos se dio desde el inicio de la cuarentena por la pandemia COVID y sus implicancias en la violencia doméstica. Doctor Yadir. Gracias, estimada Ariadna. Querida Ariadna, muchísimas gracias por darme el uso de la palabra y bueno, de antemano también agradecer a PRODE por brindar estos espacios de concertación, diálogo en contexto de esta crisis contemporánea que todos estamos afrontando, ¿no? Bueno, mi tema es sobre, en efecto, la campaña que fue Quédate en casa y las implicancias de la violencia doméstica. Antes de abordar un poco este tema, quisiera hacer pues una breve introducción de lo que fue el contexto de la pandemia en el Perú, ¿no? Tenemos en consideración de que el 15 de marzo de este año, pues mediante un mensaje a la nación, se dirigió pues a todos los ciudadanos de este país a tener conocimiento de que ya se habían presentado reiterados casos de contagio de la enfermedad del COVID-19 y por ende pues se tenía que tomar medidas necesarias en ese entonces, como era establecer una cuarentena, entiéndase pues el aislamiento obligatorio y facultativo en algunos casos. Bueno, esta cuarentena y este contexto de pandemia escenificó un poco las carencias que tiene este país en cuanto a políticas de prevención sobre la salud, ¿no? Si bien hemos acogido variados meses de cuarentena y ha habido un cierto cumplimiento por parte de la población, eso no ha impedido de que seamos el primer país con registro de contagios en el mundo. Entonces, nos hace pensar y quizás criticar o reflexionar cuán efectivo fue este hashtag Quédate en casa con el cual se instauró a distintos ciudadanos de diversas naciones a tomar el aislamiento obligatorio facultativo a fin de considerar pues que quedarnos en casa era el lugar más seguro para evitar la propagación del COVID-19 y en tal sentido también evitar enfermarse y como consecuencia de ello evitar desenlaces trágicos como es la muerte. Sin embargo, como ya lo había mencionado, eh, Quédate en casa ejemplificó, escenificó lo que es una grave crisis en cuestiones de prevención en materia de la salud y también pues las carencias y desigualdades sociales en las cuales nos encontramos sumergidos, ¿no? Donde solamente algunos pocos, en este caso los que tenían recursos económicos suficientes, pudieron acceder a servicios de salud y pudieron acceder también a los servicios de educación. El resto de personas que quedaron a total dependencia del Estado, pues han tenido que lidiar con las falencias de este mismo Estado en cuanto no se priorizó un fondo de conectividad para lo que son las clases virtuales, no se estableció absolutamente nada para poder garantizar un adecuado acceso a la educación. El tema de el acceso a la salud ya es un tema aparte y también sumamente evidente en cuanto los hospitales colapsaron, se registraron una enorme cantidad de muertes
Y bueno, esto también parte de una responsabilidad compartida entre lo que fue las acciones del Estado, pero también la poca responsabilidad y conciencia social de parte de la sociedad. Entonces, bueno, pues tenemos que el representante de la Organización Mundial de la Salud indicó de que la OMS habían llevado a cabo una evaluación permanente y habían analizado pues que el brote se está expandiendo totalmente. Primero se había registrado en Wuhan, ya se había registrado después en diversas partes de Europa y finalmente llegó a Latinoamérica. Entonces, ante tales niveles de propagación y gravedad y las alarmantes cifras de inacción, llegaron a la conclusión de declarar pues que la COVID-19 era una pandemia, en consecuencia sus efectos a nivel mundial. Pronto, un domingo 15 de marzo, en este país, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra pues dispuso el inicio de la cuarentena, el cierre de las fronteras, lo que iba a ser en un principio durante un lapso de 15 días y luego se extendió hasta julio del presente año, ¿no? Las medidas, como ya sabemos, implicaron la restricción de derechos como libre tránsito y, bueno, el cierre de comercios y empresas con excepción de bancos, farmacias y otros servicios de primera necesidad. Concluyendo, pues Martín Vizcarra indicando de que estábamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse por todo el territorio nacional y entonces estas medidas eran necesarias porque luego iba a ser más difícil controlarlo. ¿Por qué traigo cotación primero el tema de la pandemia y luego vamos a sostener pues cuáles fueron las implicancias de esta en la violencia, ¿no? Quizás la violencia es una epidemia silente como se ha catalogado en diversos medios de comunicación, eh, porque convive con nosotros desde hace muchos años. Y quizás, al igual que la pandemia del coronavirus, eh, nosotros tratamos con mucha ligereza lo que son los graves registros de violencia que ocurren en nuestro país. No vamos ahorita a circunscribirnos a un tema de género, sino a la violencia en general, ¿no? Que encuentra justificación en todos los sentidos, en que hacía con 5 muchachos en altas horas de la noche, o estaba cumpliendo una labor policial, o simplemente porque salió, ¿no? Entonces, son estas justificantes que le damos a la violencia, la que se hace que se agrave, y el no tomarlo con la debida seriedad hace de que año tras año, pues, estemos viviendo un clima de sufrimiento y de muerte, que no lo sentimos, pero todos estamos expuestos en algún momento a poder vivirlo. Entonces, al igual que el coronavirus, la pandemia del COVID-19 que ataca a determinados sectores de la población, algunos más, otros menos. La pandemia también hoy por hoy está atacando a un sector determinado de la población y lo hace de manera constante y cesante, y lo peor es que esto bajo la mirada inerte o la omisión de parte del Estado, ¿no? Entonces este sector de la población que hoy en día sufre mayor las consecuencias de la violencia son las mujeres. Esto claramente no significa estar desde una perspectiva feminista, sino tener una condición de equidad y de tolerancia y sobre todo pues empatía con los casos que se suscitan, ¿no? En, el- a principios de este año está registrado pues que el 60% de los feminicidios registrados dentro del hogar registrados se ocurren dentro del hogar, ¿no? Esto de acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Asimismo, durante la cuarentena, se han establecido que son 90 casos de violaciones sexuales reportados en lo que fue el inicio del año. Estas surgieron dentro del hogar, durante los cuales 59 fueron menores de edad. Eso quiere decir que el 66% de la gráfica total fueron menores de edad, niñas, las que sufrieron casos de violaciones sexuales reportados dentro del hogar. Algunas quedaron con el riesgo de quedar embarazadas, otras con secuelas físicas y emocionales. Y bueno, en el año 2019, un antecedente antes de lo que hubiera sido la pandemia, se registró pues que niñas madres menores de 14 años fueron 2.437 según la RENIEC. Esto totalmente de espaldas a la realidad porque no estamos hablando de niñas madres, sino en realidad de niñas que fueron violadas. ¿Qué pasó cuando se promulgó el decreto supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que dio inicio, pues, o oficializó legalmente lo que fue el inicio de la cuarentena? No existió mención expresa ni se contempló el desplazamiento hacia las comisarías ni a los establecimientos de auxilio ante casos de violencia de género.
Entonces no se consideró en ninguno de los extremos del literal M y tampoco en ninguno de los extremos del Decreto Supremo número 44/2020 algo referido a actividades análogas por caso fortuito o fuerza mayor en consideraciones de violencia de género, ¿no? Que era un problema latente y recurrente, o sea, no era un problema novedoso, era un problema que ya estábamos viviendo y que sin embargo no se tuvo consideración alguna. Se tiene en cuenta pues que, como señalan, ya han señalado diversos ponentes que me han antecedido, diversos medios de comunicación, pues el Estado es inoperante en cuanto se refiere a políticas públicas que puedan hacer frente o frenar lo que son los índices de violencia. Ante ya la escandalosa cifra de casos registrados sobre violencia hacia la mujer y sobre todo de violencia doméstica, el Estado pues reforzó, reimplementó lo que eran ya las medidas adoptadas, algunas como la línea 100, otras que fueron novedosas como el decreto legislativo 1470 y la directiva sanitaria 094/2020, que se dieron de manera posterior, un mes y medio después de que ya se había establecido el estado de cuarentena en el país. Entonces, tenemos en cuenta de que a veces también juzgar al estado inoperante es un poco incoherente en cuanto consideramos que sí están establecidas medidas, pero lo que más podría, o el adjetivo más adecuado para poder calificar pues esta atención que da el Estado frente a los registros de violencia es lo que llamaríamos ineficacia, ¿no? Porque, o sea, si bien existen normas, si bien existe establecimiento de medidas adoptadas para frenar la violencia, estas son ineficaces en cuanto a su aplicación a la realidad. En cuanto a la línea 100, pues no se ha establecido un adecuado fondo de conectividad, teniendo en consideración pues, que no todas las mujeres están concentradas en Lima, que hay muchas que sufren violencia en poblaciones rurales, en provincias, además de que hay una serie de mujeres que se encuentran pues superditadas a la voluntad del agresor y por ende están totalmente incomunicadas. En cuanto al decreto legislativo 1470 para la protección y atención de víctimas de violencia, no se ha contemplado pues el enfoque de género que es necesario y que no desvirtúa en consideración a la igualdad, sino por el contrario, hace énfasis a un trato estereotipado que ya ha sido registrado entre los entes de administración de justicia en cuanto a estas preguntas relacionadas a con qué frecuencia sales, cuánto te relacionas con las personas, y que, bueno, no son ajenos a la realidad, ¿no? Estamos viendo constantemente casos donde, pues, a una mujer se le condiciona su derecho a accionar ante la justicia en razón de, pues, uno de los casos más sonados, el hecho de violar las medidas de aislamiento social obligatorio, reunirse con 5 personas que ya hacen a una mujer, pues, responsable de su propia agresión. Y el otro caso que genera igual indignación es que pues los mismos entes de administración de justicia, en este caso los jueces, catalogan pues a una mujer propensa a sufrir una violación, invocando inadecuadamente pues lo que son la, las máximas de la experiencia y señalando pues de que de acuerdo a la prenda íntima que usan, se puede inferir de que ellas están yendo a buscar o en un principio están considerando tener relaciones sexuales, ¿no? Y que por ende se debe pues deslegitimar y desatender pues un caso de violación sexual, lo cual es un argumento totalmente fuera de las lógicas y de las máximas experiencias que realmente se le atribuyen a los jueces. Y bueno, pues en la Directiva Sanitaria 094/2020 también, como digo, hay una ineficacia tremenda, puesto de que no hay una difusión tampoco en estas tres medidas, ¿no? O sea, las conocemos, bueno, los que estamos informados, los que de repente trabajamos en actividades de justicia o en actividades sociales, de apoyo hacia la mujer, pero no hay una difusión más allá, ¿no? Entonces, es parte pues de un positivismo mal concebido por parte de la sociedad, por parte de la justicia en nuestro país, que considera pues que ya somos o ya está hecho el cambio o ya se actuó debidamente simplemente con la mera promulgación de una ley y el establecimiento de un servicio, ¿no? Y lo que es necesario pues es una concientización sobre estos temas
y sobre todo una debida difusión sobre estas medidas adoptadas, que son de suma importancia para lo que es la atención a la atención urgente e inmediata a lo que son los casos de violencia de la mujer, ¿no? Entonces, sobre esto, medidas acotadas, ya ha habido pronunciamientos, sendos pronunciamientos sobre de entidades internacionales. Está la ONU Mujeres, que estableció pues que la continuidad de servicios debe darse en contexto de pandemia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que debe haber un fortalecimiento, puesto de que estos no están preparados para la atención de casos en cuanto a un contexto de pandemia como que se ha originado con la COVID-19. Y la Corte Interamericana de Mujeres, o mejor dicho, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que señala pues que en casos de Perú y otros de Latinoamérica, porque este clima de violencia pues hacia la mujer no solamente es nacional, sino ya es internacional, establece pues que no estamos preparados para afrontar pues atención a estas causas en estado de pandemia, lo cual realmente es sumamente preocupante y entristecedor, teniendo en consideración pues los graves índices que afrontamos. Entonces, tenemos una medida adicional que no se trata con debida celeridad, que no se ha reforzado y que es muy importante, que son los hogares refugios, ¿no? Según un artículo publicado en la ley, se registra que en ninguna de las 9 provincias de Lima las mujeres que han sido víctimas de violencia tienen un lugar donde acudir. Y solamente en el territorio nacional contamos con 14 hogares refugios en un país donde pues somos más de 30 millones de peruanos. Es increíble, pero cierto. Y teniendo en consideración pues que el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, integrantes del grupo familiar, eh, dice que solamente entre enero y agosto se han reportado más de 5 casos de mujeres atendidas por violencia física, psicológica y sexual. Y teniendo en consideración pues que se han registrado casos como en provincias como Barranca, Cajatambo, Huaura, Ollón, Huaral, Cantas, Huarochirí, Cañete y Yauyos. Entonces, esto pone de manifiesto también una vez más pues la ineficacia que he mencionado desde un principio por parte de un Estado que permanece inerte e inoperante frente a una situación que es sumamente complicada, ¿no? Entonces, ya desde el 2018 se había establecido, o mejor dicho, se habían pronunciado distintos colectivos haciendo mención pues que se debería promover un estado de emergencia en cuanto a los graves índices de violencia registrados en el país, ¿no? Quizás era algo premonitorio para el estado de emergencia que íbamos a estar viviendo hoy y que nos pasa factura en cuanto a casos que no son debidamente atendidos y que, como ya han mencionado los expositores que me han antecedido, pues se han registrado ya más de 2.500 mujeres, la violencia sigue, los operadores de justicia no son céleres, son lentos, entre diversos motivos, la carga procesal, que también es un agravante de esta situación. Doctor Villar, disculpe, le quedan 5 minutos. Gracias, Ariana. Entonces, reflexiones finales. Bueno, estamos ante una crisis política que es producida, más allá de posiciones políticas, es producida por una falta de concertación, por una división que pasa factura, por una incorrecta separación de poderes que ahora pues se concentran solamente en uno, que es el poder legislativo. Tenemos una sobreregulación en cuanto estamos promulgando normas y normas, pero no velamos por una adecuada eficacia normativa. ¿Qué requerimos? Requerimos un cambio cultural profundo entre los hogares, en las instituciones, en los trabajos, en cuanto la mujer no sea estereotipada y no siga pues asumiendo esos roles que una sociedad todavía aún demasiado conservadora les sigue imponiendo, ¿no? Desde ese sentido, pues, si queremos generar cambios mucho más rápidos, o quizás no tan rápidos, pero mucho más efectivos, hay que tener un enfoque más adecuado sobre la igualdad de derechos en la educación, ¿no? Y próximos al Bicentenario de la República, frente a este panorama político incierto, lo único que estamos próximos a ver es que las políticas van a ser mencionadas, pero simplemente en discursos políticos, en campañas que ya están próximas a llegar,
Y bueno, a un 8 de marzo que no va a reflejar ningún homenaje, sino más bien estadísticas de una situación que ya ha sido anunciada y que sin embargo nadie quiere hablar porque hoy por hoy estamos más interesados y es totalmente comprensible de que pues toda la atención se centra en sectores de salud y de economía, ¿no? Son más de 60.000 desempleados, pero nadie en Lima Metropolitana, pero hoy nadie quiere hablar pues de los registros de violencia que siguen ocurriendo, se dan de manera latente y surgen día a día. Entonces, con esto concluido mi exposición. Muchísimas gracias nuevamente a PROE, a la organización detrás de este evento. Recalco que es muy importante estos espacios de diálogo, ¿no? Ante esta represión política que vivimos, debemos combatir ideas con ideas y no con represión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Villar. Efectivamente, la pandemia ha planteado una serie de cuestiones, de restricciones y de limitaciones, y que significaban estar en nuestros hogares, que deberían ser los lugares más seguros, ¿no? Para todas las personas. Sin embargo, eso no está siendo así para una gran mayoría, especialmente las mujeres y algunos grupos de integrantes del grupo familiar, y más bien se están convirtiendo las medidas de prevención del contagio en elementos de riesgo, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, en tiempos además complicados, como con lo que ha sumado la coyuntura de estos días, hay que plantear, hay que debatir, hay que intercambiar para poder llegar a mejores decisiones como Estado. Yo le agradezco mucho. Le damos ahora la palabra al doctor Luis Fernández, que nos va a dar justamente el otro componente del grupo familiar, que también tiene una vulneración muy fuerte en estos tiempos. El doctor Fernández nos ha presentado la ponencia, nos va a presentar la ponencia de los niños, niñas y adolescentes como víctimas permanentes de violencia y maltrato, incluso en tiempos de pandemia. Doctor Fernández, por favor. Gracias, muy buenos días. ¿Se me escucha bien para poder iniciar? Sí, perfecto, doctor. Listo, muchas gracias, Ariane, y muchas gracias a los señores panelistas que han antecedido y he escuchado también sus ponencias muy interesantes. La verdad que es bastante para reflexionar lo que se ha originado a raíz de la pandemia, ¿no? El lugar más seguro se suponía que era nuestra casa, ¿no? Y nos están indicando que parece que no es a través de estos grupos vulnerables. Y precisamente yo traigo a colación el tema de otro grupo vulnerable, ¿no? Que es el de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, también no quiero olvidarme de agradecer a la comisión organizadora que ha tenido a bien recibir parte de mis ideas, ¿no? En esta oportunidad. Estoy muy agradecido. El tema de los niños, por nuestra actividad profesional, siempre está presente, ¿no? Como fiscalía, como fiscales de familia. Entonces, es algo que nos preocupa y nos preocupó más a raíz de la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? A raíz de la pandemia se generaron una serie de situaciones y cambios y nosotros vimos que los niños en especial se les iba a tener cambios en el aspecto emocional y en el aspecto educativo sobre todo, ¿no? Vino un cambio pues de asistir diariamente a las clases, de asistir a donde van con sus profesores, donde van con sus compañeros. Simplemente se dio un cambio radical para que esto se produzca ya no de manera presencial, sino de manera virtual, ¿no? Y a raíz de eso, pues se dieron una serie de normativas, leyes, directivas, que facilitaban que los niños, niñas y adolescentes no vean interrumpido este aspecto de la educación, que es sumamente importante, ¿no? Estamos viendo que sin educación no es posible uno llegar a niveles de discernimiento. Entonces, si uno no puede discernir, no puede distinguir qué cosa está bien, qué cosa está mal, o formarse un criterio propio para después ser un buen ciudadano. Entonces, la educación no podía parar a raíz de la pandemia, ¿no? Llegó el mes de marzo y nuestras autoridades tuvieron que adecuarse. No teníamos una receta mundial, evidentemente
La pandemia por concepto es mundial y en el Perú no estábamos preparados. No podíamos preguntar a otros países qué se podía hacer. Entonces, poco a poco sobre el camino se tuvo que ir adaptando las soluciones, ¿no? Y hay un aspecto que también quiero decir, que es lo que me llama la atención para poder reflexionar sobre esto, ¿no? Un grupo vulnerable que es el que estaba, o un grupo de personas que es el que estaba en el enfoque de algunos profesionales y analistas, por supuesto, en el grupo de las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, estas personas salieron voces de profesionales, de académicos, de técnicos para decir un ratito, tengan mucho cuidado con las personas que están privadas de libertad. ¿Por qué? Porque ellos precisamente, están haciendo todo lo contrario a lo que hacemos nosotros que estamos con libertad, estar confinados y separados. Y ellos no, ellos están juntos, ellos están unidos permanentemente por el tema de la privación de libertad. Entonces, hubo normatividad al respecto, muchas personas se pronunciaron, dijeron, sí, hay que hacer algo, efectivamente es un tema de derechos fundamentales, es un tema base, es un tema de principios, tenemos que pedir al Estado, exigirle al Estado que haga las acciones necesarias. Muy bien. Entonces, pero los que estamos no involucrados en este tema directamente, la defensa de la libertad de estas personas, sino desde el punto de vista de defensa de los niños, niñas y adolescentes, nos decíamos, está muy bien que hagan eso. Por ahí pensábamos de que los niños iban a estar mejor cuidados y protegidos en su domicilio con los padres de familia o con la familia extensa. Sin embargo, una vez que salieron las cifras, las estadísticas en primer lugar, nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Un poco raro. Si bien la UNICEF ya en el año 2015 nos dijo lo siguiente, la UNICEF en el 2015, ¿no? Lo que muestra la evidencia es que las personas más cercanas a los niños, niñas y adolescentes y los principales responsables de su protección son sus agresores más frecuentes, ¿no? Nos dice en el 2015. Esto facilita la ocurrencia de actos de violencia repetidos, alimentados por la creencia de los cuidadores de que el castigo físico y los desafíos psicológicos forman parte de la educación moral de los niños, niñas y adolescentes. Muy claro en este concepto que nos da la UNICEF. Entonces, nosotros teniendo todo eso, dijimos, vamos a ver pues, las cifras, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que hay de violencia en esta época de pandemia? Entonces, recurrimos pues a las cifras del Ministerio de la Mujer, que tiene un observatorio de violencia que mantiene actualizadas estas cifras, ¿no? Mes a mes las va actualizando con todas las denuncias que recibe. Inclusive ahí podemos ver en el observatorio, en estas cifras, que durante los meses de abril, mayo y junio no se ha recolectado información. Obviamente, por temas de pandemia teníamos que estar confinados y hacíamos un trabajo remoto, ¿no? O simplemente tratábamos de hacer lo posible desde nuestro confinamiento. Entonces, hay cifras del Ministerio que en el mes de abril, mayo y junio no se han proporcionado. Entonces, pero después, ya cuando comienza a evidenciarse cuál es la situación de la violencia a través de los números, vemos pues que sí hay casos, ¿no? Por ejemplo, ya nos dicen que en el mes de julio, los casos atendidos en cuanto a niños, niñas y adolescentes, en el caso de mujeres, es de 1.175 mujeres, ¿no? Menores de 18 años. Y en el caso de hombres son 536 hombres menores de 18 años. Eso es en el julio. En total en julio se atendió 1.711 niños o menores de 18 años. 1.711. En agosto se atendió 1.668 niños, niñas y adolescentes. Y en septiembre, 2.686 niños y adolescentes, que es la información que nos da el CEP. ¿No? Y si hacemos una disgregación, porque esta información que nos proporciona el Ministerio de la Mujer es una información disgregada también que permite analizar estos aspectos de la violencia a nivel de niños, niñas y adolescentes, nos establece también por grupos de edad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de niños de 0 a 5 años, entre niños y niñas, en el mes de julio teníamos 274. De 6 a 11 años en el mes de julio, 559. Y entre 12 a 17 años en el mes de julio, 878, que hacen el número de 1.711 niños, niñas y adolescentes
con violencia en en el mes de julio. En agosto hemos dicho 1.668 y en septiembre 2.686. Entonces, lamentablemente la pandemia en estos meses la violencia en estos meses de pandemia no ha podido detenerse y ha provenido ya sea de la familia directa o de la familia extensa, ¿no? De los cuidadores principales, que son los padres, el padre y la madre, o del cuidador que está a cargo, ¿no? Que en el Perú generalmente cuando hay una ruptura de relaciones, generalmente el progenitor que está a cargo, que asume toda la crianza, inclusive el tema económico, es la mamá, la madre, o la familia extensa. Ellos son los que han generado la violencia en todo este tiempo. Entonces, seguimos reflexionando sobre este aspecto de la violencia hacia los niños. Claro, hay un aspecto conductual que es el que debe evaluarse, pero nos preguntamos, ¿no? Pero desde algún punto de vista legal, estos niños están bien protegidos, de repente es insuficiente, ¿no? De repente la ley 30364 no es la más adecuada, deberíamos regresar a una ley 26260, o debería darse una nueva ley, o a nivel nacional de repente no hay un sustento constitucional. Entonces revisamos y brevemente podríamos decir que sí hay un sustento, ¿no? Y vemos ya desde el año 89 la Convención de los Derechos del Niño, para mencionar la legislación más reciente, la legislación de la Convención de los Derechos del Niño, estas observaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño, que dice que no puede tolerarse ningún tipo de violencia, la observación general número 13 del año 2011, que toda forma de perjuicio o abuso físico o mental pues debe dejarse de lado. Entonces ya tenemos 3 normas internacionales del año 89, el Comité de los Derechos del Niño, la observación 8, y la observación general 3, ¿no? Del año 2011. Bueno, seguimos revisando a nivel nacional. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Pues tenemos una constitución, que en el artículo 93 proscribe pues todo tipo de violencia a nivel general y da una protección especial a ciertos grupos vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, la madre, el anciano y que se encuentra en situación de abandono. Entonces ya vemos que hay un sustento constitucional para proteger a los niños. Está la ley 30364 que es bastante severa en cuanto a tramitar dos aspectos importantes, ¿no? Lo que es el aspecto tutelar y el aspecto penal. Entonces esta ley continúa protegiendo a los niños. No solo eso, hay una ley también de cuidados parentales, un decreto legislativo 1297, que precisamente si leemos ese decreto 1297 señala como sustento pues el problema en las familias, ¿no? Indica que eso genera problemas en los niños, aspectos que deben ser atacados, y por eso se da este decreto legislativo 1297. Hay una ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes, que es la ley 30403, la ley 30466, que también establece que es como una ley conocida del interés superior del niño, y tiene su reglamento bastante desarrollado. Y bueno, la legislación que se dio en época de pandemia, pues el conocido decreto legislativo 1470, ¿no? Lo han explicado muy bien, he escuchado que una panelista anterior lo ha desarrollado de manera muy didáctica. Con todo eso, nosotros nos abocamos a revisar de las denuncias mismas cómo se está produciendo esta violencia, ¿no? Entonces, a raíz de la sugerencia que nos brindaron precisamente para presentar la ponencia, ¿no? Escojamos algunos casos importantes. Entonces, revisando las medidas de protección que se dictaban, queríamos elegir un caso. Este parece interesante, ¿no? Revisamos otro, este también parece interesante, pero es de distinta naturaleza. Entonces íbamos así analizándolo, las medidas de protección, y vimos en la posibilidad de hacer algún tipo de clasificación, lógicamente a nuestro criterio, ¿no? que hemos podido determinar y señalar algunos aspectos confluyentes en algunos casos. Entonces hemos tratado de determinar los tipos de violencia que hemos podido ver. Entonces, y esta parte es la que sí hemos querido trabajar. Por ejemplo, se ha producido violencia cuando se vive con otro familiar, ¿no? Es decir, lo que se conoce como la familia
extendida, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha reconocido los tipos de familia, y uno de los más importantes, porque se da con base en la realidad, es el vivir con la familia extendida, ¿no? Se produce la violencia ahí de parte de ciertos familiares, que no son los cuidadores directos, no, no es el padre ni la madre, sino pues es de repente el abuelo, de repente el tío, o de repente la nueva pareja que no está en condición de padre, no está en condición de progenitor. Y escuchamos ahí la voz de los propios niños, ¿no? Y los niños y adolescentes, ellos son los mismos que en algunas ocasiones han podido narrar el objeto de violencia, ¿no? Y dice así, por ejemplo, ¿no? Yo fui una niña, dice, yo fui a la casa de mi mamá porque mi hermano Daniel me llamó, me dijo que mis tíos, Loret y Rodrigo, lo habían agredido y no podía mover las piernas, ¿no? Es un niño que es agredido por los tíos, ¿no? Después hay otra adolescente que es agredida por un miembro de la familia extensa, ¿no? Me dijo lo que dice ella, me dijo que le vaya a comprar huevos para que coma y como yo no quería ir en ese momento, me empezó a pegar y a gritar. Después yo me senté en una piedra y eso le dio aún más cólera y se me acercó nuevamente y me dio puñetes por el pecho y me dio cabezazos y me jaleó en el piso. Me arrastró hasta mi cuarto. Y empezó a pegarme con patadas de costilla y en ese momento alguien seguro llamó porque se apareció la policía. Este tipo de violencia se ha producido justo en un ambiente familiar en tiempos de pandemia. Otro aspecto es la ingesta de licor pues, en tiempos de pandemia, ¿no? Algo que no sabemos nosotros cómo se puede dar. Hemos visto efectivamente que en tiempos finales de este confinamiento sí se ha dado, pero estos son casos que se han visto mucho más antes, ¿no? Señala una niña, a las 3 de la tarde llega mi madrastra y mi papá y estaba mareada. Y le serví, ¿no? A la madrastra, ¿no? Y le serví su almuerzo y ella me dijo que estaba feo. Yo no le dije nada. Luego a mí me dijo que yo era una perra, puta igual que mi madre. Siempre me insulta y así más cuando está mareada. Después tenemos esos casos donde se produce la violencia física y psicológica que es observada por el niño, la niña y el adolescente. No se puede decir que es una violencia indirecta. Hay algunas posiciones que dicen que no, que es una violencia directa. Doctor Fernández, Sí, perdóname, solamente para indicarle 5 minutos para concluir, por muchas favor. gracias. Le agradezco, sí voy a tratar de terminar esta clasificación. Indicaba, ¿no? Yo me encontraba en mi taller almorzando con mis dos menores hijos y vino mi exconviviente ingresando a mi taller, insultándome con palabras que te voy a quitar a mis hijos, eres tal cual, ¿no? Enfrente de los hijos. Después la niña indica, ¿no? En otro caso, la niña indica que vio cómo su papá le gritaba cosas feas a su mamá, que estaba con otros hombres, y de ahí vio que le arrojó una caja. No sé qué era, y después vio que le tiró una cachetada en su cara, ¿no? Es la violencia indirecta. Después hemos visto que hay otras erróneas formas de corrección, ¿no? Cuando se habla de formas de corrección, se ha asimilado el término a violencia, ¿no? Y por eso ha sido retirado del Código de los Niños y de cualquier otra norma que pueda estar, ¿no? Sí, corrección, violencia, no. Ya, ¿no? Inclusive, cuando alguna vez hemos conversado con los padres, se decía, no, usted puede corregirlo, pero no puede hacerle violencia. Entonces los padres, ¿y cómo quiere entonces que lo corrija? ¿No? Yo se lo daré a usted para que usted lo corrija, ¿no? Entonces ya se ha eliminado ese término de toda la legislación nacional, ¿no? Pero se sigue recurriendo a la violencia, ¿no? Una niña señal, un adolescente. Yo no sabía cómo poner los palos y mi papá me empezó a gritar, diciéndome que no sirvo para nada y qué cosa aprendo en el colegio, por lo que me puse a llorar. Después otro caso identificado es el que tiene que ver con los parientes o terceros que se hagan cargo del niño. La señora dice, ¿no? Y le pregunto la niña dice, y le pregunto a la pareja de mi papá, cómo me iban a cortar el cabello. Y ella dijo, igual como a mí. Y como ella tiene su cabello corto, me cortaron igual. Y me puse triste. Luego me subí al carro y me llevaron a su casa. Bueno, los dos últimos casos que hemos identificado tienen que ver pues con la violencia sexual, ¿no? La agresión sexual hacia los niños por parte de los cuidadores o por parte de la familia extensa, ¿no? Y le pregunté, una niña señala, le pregunté a los dos qué es lo que pasaba y no querían hablar. Agarré un palo y las amenacé. Y B me dice que R, que es mi expareja, estaba encima de M, que es su hijito menor. La llamé a mi hija a solas y le pregunté y me dijo que sí, que R, que es la expareja, la había violado. Eso le cuenta la madre.
Bueno, y el último caso tiene que ver con las agresiones por parte de la pareja cuando ya están separados y a pesar de esta separación física, no viven juntos, se afectan a los hijos, ¿no? Dice acá, me insulta diciéndome que soy una pendeja, que les hago daño a mis hijos. En una oportunidad me dijo delante de mi hija de 6 años que soy una cualquiera, que no llego a dormir a mi casa y eso se repite siempre. Por eso mi hija ya no lo quiere ver. ¿Qué derechos fundamentales son los que se han visto involucrados en estos aspectos? Pues tenemos el derecho a vivir en una familia, el derecho a la integridad, el derecho a un trato digno, el derecho a vivir en una sociedad libre de violencia y por supuesto este principio intuitivo que inclusive es considerado como un metaprincipio, el interés superior del niño. ¿Qué es lo que podemos concluir de estos casos que hemos querido transmitirlos? Hemos tratado de hacer una clasificación, que la violencia hacia los niños, al igual que las mujeres y el entorno familiar, pues durante la época de pandemia no ha estado en cuarentena, no se ha detenido la violencia. A pesar de que, como segunda conclusión, tenemos que el marco nacional e internacional es contundente, es drástico al señalar que hay una provisión total de la violencia hasta este grupo de personas, un grupo vulnerable como son los niños y adolescentes. Para los niños, los infantes, son capaces de emitir su voz. Por supuesto, tienen su derecho a emitir su opinión y narran los actos en su agravio y merecen ser escuchados por las autoridades. ¿No? Las autoridades tenemos que siempre escuchar y tomar en cuenta al momento de señalar alguna medida. Y la última conclusión que termina es que el sistema, no solamente el sistema jurídico, el sistema nacional en general, que hasta ahora no ha podido frenar este complejo tema de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, pese a la existencia de la normatividad urgente que se ha dictado y de la anterior, ¿no? Eso es lo que quería compartir con usted. Agradezco, espero que me hayan entendido algo de lo que he podido compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Fernández. Sin duda ha sido bastante importante e interesante también mirar estas diferentes formas de violencia que a veces incluso de las que a veces no somos tan conscientes, ¿no es cierto?, que se ejercen sobre los niños, niñas y adolescentes y que se agudizan en estos tiempos de restricciones. De todas maneras, vamos a tener un segundo momento respondiendo algunos comentarios y respuestas de los participantes. Así que les pido también a quienes nos están siguiendo por la transmisión de YouTube que por el chat puedan ir trasladándonos esos comentarios o consultas. Muchas gracias. Gracias. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora María Herrera. Ella es abogada y psicóloga, y nos presentó ella y nos propuso una ponencia justamente sobre, desde una perspectiva legal y psicológica, analizar el artículo 8 de la ley 30364, que es la ley que regula el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Doctora Herrera. Gracias. Ariadna, ¿se me puede llegar a escuchar? Sí, se le escucha bien, doctora. Es María Laura Herrera Falcón. De momento soy psicóloga y abogada, con 10 años tanto en el rubro de la psicología como en el rubro de derecho, enfocada en temas sobre violencia, enfocada en el rubro educativo y demás. Pero ¿cuál es el tema que nos concierne el día de hoy? Un análisis del artículo 8 de la ley 30364, donde nos plantean los diversos tipos de violencia. Y quiero iniciar con esta frase: ¿por qué callar si nací gritando? Cuando hablamos de la violencia y de los diversos tipos de violencia, vamos a mencionar tanto violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica. Pero uno de los tipos de violencia que más cuesta probar al día de hoy es la violencia psicológica. Como abogada y como psicóloga, al plantearme qué podemos hacer para identificar estos tipos de violencia, cómo podemos hacer para probar al día de hoy en juzgados, en audiencias, este tipo de violencia que a veces las penas resultan siendo muy bajas, planteamos lo siguiente. Primero voy a hacer un recuerdo de todo este proceso y según eso vamos a ir avanzando. Cuando hablábamos de violencia, la Organización Mundial de la Salud la define como este uso intencional de la fuerza física,
del poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos, comunidades que tienen como consecuencias lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo, abandono e incluso la muerte. Y me quedo en este factor, daños psicológicos. A partir del 2016, la Fiscalía de la Nación genera 4 documentos, 3 de ellos enfocados a evaluar esta perspectiva psicológica, evaluar el daño psíquico, el daño psicológico de la persona, cuáles son los procesos de violencia y cómo debemos manejarlo. En el 2019, de enero a diciembre, se dieron diversos casos de feminicidio, diversos casos donde los centros de emergencia mujer empiezan trabajando al respecto. Pero ¿qué es lo más lamentable y qué es lo más contundente? Que para que lleguemos a feminicidios previamente ha habido, previamente ahondado, que la violencia psicológica. Si me preguntan como psicóloga, María Laura, ¿está presente este tipo de violencia? Sí. En una violencia física no solo se le pega a la persona, sino también se le insulta. Y quizás es una palabra la que daña más, la que termina jugando en contra. Esta palabra empieza a programarse en el cerebro y nosotros desde el punto de vista psicológico llamamos que es una programación neurolingüística. ¿Qué pasa si yo le repito a una persona, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil? La persona se lo va a creer. El caso que planteo en ese momento es de una mujer que en el 2016, la señora María Esther Atencio Estrella, con 55 años de edad, decide decir basta, ya no más. Pero lo más interesante es que fueron 30 años de relación con su pareja, 30 años de maltratos, 30 años de insultos, 30 años de gritos, 30 años de humillaciones. La pregunta fue, ¿y por qué no denunció? Después de 3 años de un largo proceso, se le declara fundado. Dicen, listo. ¿Cuánto tiempo? 8 años. 8 años de pena privativa. Pero lo más lamentable es, si en 8 años es una sanción justa para alguien que sufrió 30 años de maltratos, 30 años de indiferencia, 30 años de indignación. Y aún hay un desacuerdo. Tenemos muy buenos colegas, muy buenos abogados, que intentan hacer una defensa justa. Pero ¿cómo defender si no hay pruebas? En el rubro psicológico, una de nuestras grandes falencias es un instrumento propiamente dicho que evalúe un daño psicológico de por sí, que evalúe específicamente. Hay instrumentos alternos que nos permiten enfocar, que nos permiten complementar esta información. ¿Qué es lo que estamos planteando en este análisis del artículo 8 específicamente sobre violencia psicológica? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como abogados? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como psicólogos? Entonces, ahí vienen diversos aspectos. Entonces, ¿en qué parte de este proceso empezábamos a analizar? Y ahí venía una estadística súper interesante. El perfil de las víctimas, el perfil de los feminicidas, tanto víctima como agresor. Y cuando analizábamos a este factor de víctima, partía algo súper genial. Que muchas de las víctimas principalmente eran personas entre 20 y 25 años. Y cuando analizábamos el perfil psicológico de personas de 20 a 25 años, considerábamos que una persona de 20 a 25 años está cursando de repente algún tipo de carrera técnica, es una persona que recién está saliendo de casa, principalmente las víctimas son amas de casa. Entonces, para este factor de violencia psicológica hay un tipo de dependencia previa. ¿Qué es lo que hago? Yo no violento por violentar. Yo genero el entorno propicio. ¿Cómo vamos a ir viendo esto? A través de instrumentos específicos. Al día de hoy tengo el gusto de informar que ya estamos casi en un 70-80%
de la elaboración de instrumentos en dependencia emocional y relaciones tóxicas, que con mucho gusto posteriormente compartiremos con toda la población a nivel de derecho, de psicología, para que sean un aporte en este artículo 8 que falta evaluar y que no se puede concretar. ¿Qué otro aspecto tienen estas personas? El oficio independiente. Si una persona trabaja de forma independiente, eventualmente, a veces sí, a veces no, también va a ser víctima de violencia. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces se confunde el amor, se confunde el cariño con palabras crueles y hay una distorsión extraña. Porque aquellas personas que en algún momento han generado algún tipo de carencia se van a dejar, entre comillas, manipular por esta sobreprotección, porque nuestro agresor no va a ser un agresor a simple vista. Nuestro agresor es un lobo disfrazado con piel de oveja. Lo primero que va a llegar es a manifestarnos, a adularnos, a decir, sí, todo va bien y demás. ¿Y quiénes son las víctimas perfectas? Aquellas personas de 20 a 25 años. Ah, listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en ese entonces? Necesitamos identificar a los posibles agresores. ¿Y quiénes son estos posibles agresores, estos posibles en un futuro feminicidas? Aquellas personas que están bordeando a partir de los 18 años hasta los 27 años. ¿Cuáles son las justificaciones? Ataque de celos, fin de la relación, infidelidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que prima en un agresor? Una persona insegura, una persona que no sabe canalizar esta confianza y la plasma a través de una determinada forma. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Y qué podemos hacer de diferente? Y ahí viene este factor. ¿Qué puedo hacer yo de diferente ante esta situación? ¿Qué puedo hacer yo de diferente ante este escenario? Y ahí viene este interrogante. ¿Qué pasaría si dejamos de ser indiferentes? Y solo quiero otorgar un minuto para el análisis respectivo. ¿Qué pasaría? Lo que le mencionaba es, ¿y qué podemos hacer entonces al respecto ante esta situación? ¿Cómo podemos marcar un antes? ¿Cómo podemos marcar un después? Necesitamos todo un patrón en educación, todo un patrón en factor de crianza. Hay perfiles de víctimas, hay perfiles de feminicidas, pero lo más curioso es que esta información no se encuentra especificada, no se encuentra mencionada dentro de nuestra ley de forma tan específica, de forma tan precisa. Considero que solo cuando mencionan en el artículo 8 violencia psicológica se quedan muy cortos en factor de todo lo que involucra una violencia psicológica. Una violencia psicológica puede generar una indefensión aprendida. Una violencia psicológica puede generar problemas de autoestima, puede generar incluso hasta trastornos psicológicos en la persona. Por lo que a término personal, María Laura Herrera Falcón al día de hoy considera que poner una pena baja ante este hecho sería algo injusto. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esta situación sea probada? ¿Cómo hacemos que esta situación sea demostrada? ¿Cómo logramos nosotros tener las herramientas necesarias? ¿Para qué? Para hacer que la persona, a través de un medio probatorio, a través de un medio contundente, se pueda demostrar que ha sido víctima de violencia. Una de las primeras soluciones que me planteaste ante esta situación es con un equipo de trabajo, crear instrumentos. De momento, crear instrumentos sobre relaciones tóxicas, crear instrumentos sobre dependencia emocional, como un factor de prevención, lo que permita a nivel de rubro jurídico tener las herramientas para, con el especialista de por medio, probar estos hechos y que no solo se queden en palabras. Hechos concretos, pruebas fehacientes que me demuestren que esta persona ha sido afectada y que requiere no solo una reparación a nivel económico, sino que se requeriría igual un proceso constante y contundente de toda esta manifestación. Cuando hablamos de
violencia psicológica que me concierne el día de hoy principalmente, nos centramos en este factor de agresión a través de palabras. Si yo le digo a alguien, no eres capaz, no eres importante, no sirves para nada y demás, ya estoy generando violencia. Algunos me dicen, pero yo lo decía en broma. Lastimosamente, esas bromas no existen. Una palabra daña. Y esta palabra es como que va insertándose en la mente de la persona. Estas calumnias, estos gritos, estos menosprecios. Cocinas tan mal. ¿Para qué cocinas? Ni el perro quiere comer lo que tú cocinas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos insultando. Algunos empiezan a burlar. Pero yo no lo hacía de mala intención. Lastimosamente, ese no lo hacía de mala intención, jugó como un factor de violencia. Cuando hablamos de esta violencia, hablamos de humillar, de amenazar, de jugar con la autoestima. ¿Y cuánto tiempo nos cuesta recabar la autoestima? ¿Cuánto tiempo nos cuesta que una persona que ha sido víctima de violencia vuelva a su estado normal? La afirmación es muy sencilla y el ejemplo que les planteo es práctico. Si yo golpeo una ventana y rompo un vidrio, por más que intente consignar todos los pedazos de ese vidrio e intentar pegarlos, porque así con total destreza, jamás esa ventana con ese vidrio serán iguales. Es lo mismo que pasa. Jamás esa persona víctima de violencia será igual. ¿Aprenderá de lo que ha vivido? Sí. ¿Afrontará lo que ha vivido? Quizás, con un apoyo psicológico. Pero sería injusto decir que esta persona va a continuar su vida con la misma soltura, con el mismo aprendizaje anterior. Entonces, considero que por ello todavía nos falta especificar aún más en este artículo número 8 específicamente respecto a psicología, todo el daño que se puede hacer. Y ahí es la invitación tanto a psicólogos como a abogados para ahondar, para buscar estas alternativas. Porque al igual como el caso de María Esther, que fue un caso emblemático, en el caso de Huancayo, que tuvo que pasar 3 años para que le dieran sanción y solo le dieron 8 años después de haber vivido 30 por maltrato psicológico, necesitamos cambiar algo. Necesitamos generar transformación. Necesitamos generar modificaciones, generar nuevos planteamientos, nuevas perspectivas, porque en una violencia física también se encuentra inmerso esta violencia psicológica. ¿Podría ser un agravante? Sí. En la violencia sexual también se encuentra una violencia psicológica. En la violencia patrimonial o económica también se encuentra una violencia psicológica. Considero que esta violencia psicológica se encuentra inmersa. Cuando hablamos de violencia, paralelamente hablamos de este factor de afectación psicológica. ¿Y qué va a pasar en este proceso de afectación psicológica? Vamos a ir viendo ciclos de violencia. Vamos a ir analizando. Al día de hoy... Doctora Herrera, disculpe la interrupción, solamente para avisarle que tiene 5 minutos para poder cerrar esta parte. Listo, muchísimas gracias, Ariadna. Entonces, ya para concluir, existen 3 tipos de violencia que necesitamos identificar y manifestar tanto en la Ley 3036-4. Estos ciclos de violencia se basan en una fase de tensión, en una fase donde parece que me va a pegar, estamos discutiendo, explota, me pega, reacciona, me grita. Pero ¿por qué no denuncia a la persona? ¿Por qué? Porque hay una reconciliación. Existen al día de hoy fichas tamizaje para identificar si hay violencia física, si hay violencia psicológica. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de una violencia psicológica? Porque la persona es retraída, porque la persona tiene un llanto frecuente, porque la persona se aísla. Información que considero que los abogados al día de hoy deberían conocer cuando hablamos de temas de violencia, para ser más drásticos con estas sanciones.
Ya para finalizar, ¿y qué es lo peor que puede pasar en este tipo de violencia psicológica? Generar una indefensión aprendida, porque alguien no denuncia, porque dice, ¿para qué denunciar si las leyes son blandas? ¿Para qué denunciar si nadie me va a defender? Porque se empiezan a inmovilizar, porque se acostumbran a estos ataques, que son impredecibles, que no se pueden escapar, que son incontrolables. Por tanto, se vuelven pasivos. ¿Por qué no hay denuncias a nivel psicológico? Porque lo creen, porque creen que es normal, porque hay una confusión de ideas, porque la víctima se cree verdugo y terminan siendo perjudicial. Entonces, en conclusión, cuando hablamos del análisis del artículo 8, desde una perspectiva legal y psicológica, consideramos que todavía falta afianzar y reforzar estos planteamientos, que todavía está en proceso el crear instrumentos válidos que permitan a los abogados tener los medios probatorios necesarios ante estas situaciones. Recuerden, y voy con la frase del inicio ya para cerrar el día de hoy, ¿por qué callar sin así gritando? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué las víctimas de violencia callan? ¿Por qué guardan silencio? ¿Será que no hay un argumento necesario? ¿O será que nosotros el día de hoy no hemos prestado el interés pertinente? Gracias, Ariadna. Muchas gracias, doctora Herrera. Es muy importante además la mirada, ¿no es cierto? Todavía tenemos una mirada fragmentada, digamos, al tratar los casos de violencia. Si hay un tema de violencia física o violencia psicológica, se tratan como por separado y como usted ha mencionado, en realidad son temas que se deberían cruzar y que se deberían valorar conjuntamente, ¿no? La agresión física también encierra una agresión psicológica, también es una forma de humillación, y esos son elementos que hay que empezar a considerar también cuando tratamos los casos. Les agradezco a todos los ponentes. Ahora voy a leer algunos de los comentarios que hemos recibido por YouTube. Les agradezco también a los participantes que están interactuando. Una primera pregunta que se plantea es si debemos plantear una normativa que establezca que se elaboren planes de emergencia que consideren el enfoque de género y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes para cualquier situación, ¿no? Y quien hacía esta pregunta además acotaba que una de las principales dificultades tiene que ver con el cumplimiento de las normas, ¿no? Cómo lograr que las normas de protección se cumplan realmente, ¿no? Una segunda pregunta, voy a mencionar los comentarios y las consultas y luego vamos a hacer una ronda breve de 5 minutos para que cada uno pueda aportar desde sus miradas. Lo siguiente que se consulta o que se menciona es que buena parte de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes tiene que ver también con esta acción de cosificarlos, ¿no? De considerarlos inferiores. El adulto se cree superior al menor y por lo tanto cree que tiene el derecho a violentarlo de diferentes maneras, ¿no? Frente también a los temas de agresión psicológica y sexual, si se plantea la importancia de la educación sexual integral en las diferentes etapas desde menores, justamente para también una herramienta para poder combatir este tipo de agresiones, que nuestros niños también puedan estar empoderados y puedan tener también todos los elementos que les permitan identificar una agresión y que le permitan también hacerla visible y denunciarla. Y hay una pregunta también muy concreta que es,
¿cuándo es que la agresión o la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, cuándo es que se constituye esta división? ¿Cuándo es una falta y cuándo es un delito de violencia en sí? ¿Cuáles son los criterios, ¿no? Y yo añadiría, les pediría un comentario adicional justamente relacionado a algo que comentaban, ¿no? ¿Cómo hacer para realmente implementar estas medidas en favor de o en contra de la violencia familiar eh, en un país en donde muy difícilmente vemos que se cumplan las normas desde los diferentes niveles del Estado y donde, como ha señalado la doctora Herrera, hay muchos elementos que más bien conducen a que las víctimas tengan menos opciones de decidir denunciar, ¿no? Es a veces mucho más fácil quedarse callado por todo lo que implica denunciar una situación de violencia, ¿no? Tanto las mujeres como otros integrantes del grupo familiar, ¿no? Especialmente los niños, por ejemplo, que tienen menores elementos para poder denunciar y visibilizar una situación como esta. Yo le pediría que inicie su intervención, máximo 5 minutos, a la doctora Pérez. Ya, bueno, como lo que tú planteabas, ¿no? Por ejemplo, sobre los menores de edad, pues yo creo que hay un problema que no se está todavía, no hemos concretizado o no se ha abordado lo que es, o sea, se ha hecho propio de nosotros tener presente lo que es el interés superior del niño, ¿no? Por ejemplo, y la reflexión, incluso como pregunta que tú mencionabas sobre que se debería de implementar medidas. Por ejemplo, en el caso que yo manifestaba, ¿no? Sobre la desaparición de las mujeres que incluso se han dado en pandemia, yo creo que esto sigue creciendo y va a seguir creciendo porque aún no manejamos lo que es el enfoque de género, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, no, pero sí se habla de género, ¿no? Pero realmente tener el enfoque de género, hacer que este enfoque sea nuestro, aprender a interpretar, ver desde este sentido, creo que es lo que nos falta, ¿no? Y por ejemplo, que el Estado de que está haciendo, sí está haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, como yo decía, la creación de la página de desaparecidos, ¿no? Pero que sí, aún falta implementar. Falta que sigamos en esa lucha, ¿no? De que, como yo siempre decía, es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, hablar de derechos humanos y que los derechos humanos hoy en día es un tema que cualquier cosa que tú quieras hacer están relacionados, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Es que a veces los derechos humanos lo tenemos en un simple libro, ¿no? Pero ¿dónde estamos, dónde lo debemos de nosotros hacer es luchar por estos derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo luchamos por estos derechos humanos? Por la protección de estos grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, como bien decía el doctor Fernández cuando hablaba del grupo vulnerable de los niños, ¿no? Que también se han visto afectados en esta pandemia, ¿no? Y por ejemplo, la mujer, ¿no? Que siempre hemos visto, ya sea como se habló, ¿no? Desde una violencia física, que muy bien lo explicó la doctora Herrera, o desde una violencia doméstica, o desde la desaparición desaparición de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, algo que también creo que falta implementar es la difusión, ¿no? Por ejemplo, que nosotros empecemos a difundir, ¿no? Ya sea, por ejemplo, esta página de desaparición, cada vez que una mujer desaparece, pues yo creo que se debería de empezar con dar el signo de alerta, ¿no? Incluso ahí mismo poder colgar, ¿no? Porque las horas son valiosas, ¿no? Y más de este caso que ha aumentado bastante lo que es la violencia hacia la mujer y la mayoría de mujeres que desaparecen, pues sabemos que bien, si son niñas es para la prostitución clandestina, ¿no? Y si son en caso, por ejemplo, de personas mayores, quizás son porque han tenido una relación tormentosa, por sus propias exparejas o parejas, ¿no? Entonces, más o menos a lo que yo quería dar este tiempo que nos han dado, pues es dar gracias, ¿no? Gracias porque este tipo de eventos permiten, ¿no? Que podamos difundir la defensa de los derechos humanos y es muy
grato poder compartir la mesa con distinguidos ponentes. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Por favor, el doctor Villar, 5 minutos también. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, voy a agradecer primero, porque ya después no me va a dar el tiempo. Muchísimas gracias a la organización de PRODE por este espacio y por la oportunidad brindada para poder pues, expresar algunas ideas en cuanto a esta problemática que es poca abordada en nuestro país, ¿no? Definitivamente, pues, tenemos varios mecanismos que son ineficaces, como he mencionado, y que van a ir adquiriendo eficacia a través del tiempo, a través del registro de casos, a través del fortalecimiento, ¿no? Estoy convencido que realmente, si queremos solucionar estos problemas, debemos partir de políticas de la prevención, ¿no? Y estas políticas de prevención deben estar enfocadas bastante, pero bastante en la educación del país, en crear buenos ciudadanos y sobre todo crear una sociedad cimentada en lo que debe ser igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres. Generar división es necesaria y parte de una solución, pero no podemos crear esas ideas como mecanismo de solución perpetuos, dado de que necesitamos pues crear un enfoque en donde se reconozca pues que las mujeres, tanto como los hombres, tienen los mismos derechos y merecen los mismos reconocimientos de los derechos. Están regulados, la legislación los reconoce, la Constitución los establece, pero es muy importante educar a las personas en razón de que tengan conocimiento de esto y que puedan aplicarlo, ¿no? Somos víctimas del desconocimiento sobre todo, de peruanos y peruanas que ejercen de manera inadecuada sus derechos y que luego sufren las consecuencias de esto, ¿no? Se da en ámbitos políticos, se da en ámbitos de la violencia contra la mujer. Entonces, es muy importante actuar con urgencia en una reforma de educación, pero ya es necesaria para la resolución de estos conflictos que tanto nos aquejan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Villar. Efectivamente, hay una serie de conductas también que hemos normalizado y que solamente con un enfoque distinto de educación, un cambio también de cultura, es lo que nos va a llevar a dejar de normalizar ciertos aspectos, ¿no? En alguna de las exposiciones incluso se mencionaba, por ejemplo, este tema de el corregir con el castigo físico como una manera normalizada también de actuar de padres a hijos. Solamente a manera de acotar, pues debemos de dejar de justificar la violencia sobre cualquier sentido, ¿no? La violencia jamás debe ser justificada, desde la agresión a un congresista hasta la agresión a un niño, ¿no? Jamás. Al justificar la violencia hace pues que la normalicemos y por ende luego pues asumamos la consecuencia de esa normalización. Sí, efectivamente. Doctor Fernández, le doy ahora el uso de la palabra también por 5 minutos, por favor. Gracias, muchas gracias, siempre agradeciendo a la organización. Y qué bien que las preguntas estén referidas a estos temas, ¿no? Precisamente mi ánimo, mi objetivo ha sido ese, ¿no? El hacer un llamado de atención para proteger a este grupo vulnerable, ¿no? En cuanto a lo que se ha dicho, sí, pues se cosifica a los niños. Considero que la autoridad, es de lo que vemos de los casos, ¿no? La autoridad debe ser a través del ejemplo permanente y diario de los padres, ¿no? El padre que viene y quiere imponer algo a través de la violencia, de la fuerza, en realidad no está colaborando con la educación hacia el niño, ¿no? Y el problema después viene en la sociedad, ¿no? Cuando este niño, niña, adolescente no tiene ese soporte emocional. Entonces sí, la mejor forma de enseñar, entiendo yo, es con el ejemplo, ¿no? Y muchos padres no lo hacen, ¿no? Y si nos vamos inclusive hablando de temas de género también, pues muchos padres no saben cocinar, no saben lavar, no saben cómo pueden enseñar a un niño a tender su cama si él mismo no lo puede hacer, ¿no? Entonces, o peor, los que no viven juntos, ¿no? Los padres que vienen de fin de semana y quiere ayudarle o quiere enseñarle algo al niño, pues, bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Ahora, sí debemos tener en cuenta que ya la violencia familiar está criminalizada, ¿no? Cualquier hecho de violencia es considerado un delito en cuanto a la violencia familiar.
Nosotros vemos diariamente en las comisarías que lesiones muy mínimas, por ejemplo, de 1 por 1, que se califican así, digamos, por el médico legista, que inclusive puede ser recíproco, ¿no? Tenemos diariamente que el padre y la madre resultan detenidos, ¿no? Y a veces precisamente el niño o la niña queda en desamparo, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo violencia familiar. Como este es un delito, los señores policías efectivamente proceden a detenerlos, ¿no? Y ahí interviene un fiscal penal y viene todo el procedimiento que ya han explicado, inclusive en la mesa anterior. Entonces, y respecto al tema de las normas, en cuanto a las normas, considero que ya tenemos suficientes normas, ¿no? O sea, el aspecto formal ya está satisfecho. Lo que nos falta es el aspecto sustancial. Los aportes, como da la doctora María Herrera, son bastante importantes para que estos casos no queden en nada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los principales problemas que se tienen en lo que es de la violencia psicológica es la evaluación psicológica, ¿no? Muchas víctimas ya no quieren continuar porque le señalan una fecha de violencia, una fecha de evaluación, perdón, de acá a varios meses. Entonces yo como víctima de violencia ya no voy a querer regresar, pues porque cada vez tengo que pasar procedimientos burocráticos que a mí me perturban, ¿no? Yo soy la víctima. Yo no tengo por qué estar contando lo que me ha sucedido varias veces a varias autoridades y para que al final, ya cuando estoy yo tranquilo, no salen muchos resultados en las conclusiones, se archive el caso, ¿no? Entonces hay un problema ahí que tenemos que resolver también, pero en cuestión de normas, considero que ya estamos satisfechos, ¿no? Lo que interesa es que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes, por más mínimas o por más grandes o complejas que sean las normas, pero que se cumplan, ¿no? Y bueno, reiterar mi agradecimiento al CEPRODE, y que esta voz que he podido dar, por lo menos ha servido de algo para defender a estos niños, ¿no? Que en tiempo normal pueden denunciar ante sus profesores, tutores, cualquier docente, ¿no? Pero ahora no van, están en casa, ¿no? Y ante quién, a quién denuncia, ¿no? Y eso es lo que he querido llamar a esa voz, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctora Herrera, le doy el uso de la palabra y agregar a los comentarios que había mencionado, justamente pedirle su apreciación también sobre cómo hacer con un sistema que no tiene la capacidad necesaria justamente para atender la denuncia de las víctimas de violencia, ¿no? Y también preguntaban aquí específicamente para usted cuáles serían algunos de estos criterios que deberían incorporarse justamente para poder valorizar bien la violencia psicológica, el abordaje, cómo registrar la violencia psicológica para que adquiera la importancia y la gravedad que debería cuando se ven estos casos ante las autoridades. Gracias, Ariadna. Primero empezar que somos víctimas del silencio, somos víctimas de los miedos, pero sobre todo somos víctimas de la indiferencia cuando hablamos de situaciones de violencia. Cada vez nuestros niños están más vulnerables, no solo los niños, sino también mujeres y varones. La violencia se da, es un problema latente, un problema que necesitamos resolver. ¿Cómo podemos resolver este problema? Reconociendo tres aspectos, algo que nos decía y me parecía súper interesante Ben Yakar en el 2003, que para analizar un proceso de daño psíquico o daño psicológico teníamos que considerar tres aspectos, ya justo para dar respuesta: el evento fáctico, lo que está ocurriendo en ese momento, la violencia como tal, pero la experiencia que tiene el sujeto, la forma de reaccionar de cada persona no es la misma. Porque para uno de repente un golpe es, bueno, ya es un golpe y punto, terminó. Pero para otros ese golpe es y me sentí mal, y me dañó, y se vulneró, y me sentí afectada, y esa situación le dura 5 años, 3 años, 4 años. Entonces hay que ver la forma de procesar de la persona. Ese podría ser un factor de agravante para identificar cuando hablamos de violencia. Es identificar cómo la persona, cómo el sujeto está procesando. Y asimismo generar como alternativas de solución programas, talleres. Cuando hablamos lastimosamente de un proceso de violencia, muchas veces es difícil de probar.
Y dos, el hecho de ir y rendir su manifestación y que no se le haga caso, o que se le pida a la persona que mencione una y otra vez, es revictimizarla, es hacerla sentir nuevamente vulnerable. Y lo que intenta esta persona es centrarse en un aquí y un ahora. Entender, porque muchas de las víctimas tienen dificultades en entender que lo que pasó ya no tiene vuelta atrás. Y eso es desde una perspectiva psicológica. Decirle, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, necesitamos mirar a un aquí y a un ahora. Necesitamos generar temas de prevención. Algo que nos está faltando mucho es prevención. Sanciones más drásticas a través de pruebas más contundentes que nos permitan tanto beneficiar a las mujeres, beneficiar a los niños. En el caso de los niños, los golpes no son una forma de cariño. Los golpes simplemente son el resultado de un descontrol. El niño es el fiel reflejo de un padre. Y quien necesita trabajar cuando hablamos de terapia es el padre, más no el niño. El niño, claro, está de la mano porque ha venido asimilando. Y ahí, bueno, justo cuando hice mi maestría, presenté un tema sobre alienación parental y la repercusión de esta alienación parental en la perspectiva del niño. ¿Cuántas veces la influencia del padre o de uno de los progenitores termina siendo también parte de violencia en estos escenarios? Entonces, resumiéndola en factor de una idea, la violencia está presente, requerimos no ser agentes indiferentes, sino por el contrario tomar medidas de prevención a nivel legal, a nivel psicológico, afianzar a través de la creación de instrumentos y de un planteamiento a nivel educativo más amplio, porque simplemente estamos limitando, y generar un término de programación neurolingüística, diciendo que el ser humano, si se aprende a querer a sí mismo, va a aprender a querer a otros. No necesitamos víctimas, no necesitamos verdugos. Necesitamos personas que trabajen con igualdad de oportunidades y sobre todo respeto hacia sus pares. Muchas gracias, doctora Herrera. Importante lo que señala al final, ¿no? Empezar a construir esa idea de pares, de iguales, que todos merecemos respeto por el hecho mismo de ser seres humanos y de ser iguales. Justamente es también uno de los factores que ayuda a combatir y erradicar la violencia, ¿no? El también sentir que el otro es igual a mí, hace plantear las cosas también de diferente manera para resolverlas. Yo les quiero agradecer a nuestros 4 panelistas, reiterar primero el agradecimiento por tener la iniciativa de plantear cada uno de estos temas para poderlos tener en un panel dentro, como parte de la agenda del Congreso, en esta edición 9ª del Congreso Peruano y primera del Congreso Andino de Derechos Humanos. Agradecerles por esa iniciativa. Sin dudas es una mesa que enriquece el debate, el análisis, que nos da elementos muy importantes para incorporar en el trabajo de los derechos humanos en el país y en la región. Les agradezco a los 4 su participación en el panel, les agradezco a los asistentes a través de la transmisión de YouTube, también por los comentarios y las participaciones que han tenido. Les recordamos que en la tarde continúa el Congreso, cada uno va a recibir el enlace correspondiente según las sesiones. Hoy en la tarde tenemos un panel sobre sistema penitenciario, un taller sobre corrupción, y luego a las 5 tenemos la mesa Migraciones y Derechos de las Mujeres, y a las 7 de la noche Corrupción y Derechos Humanos, que también se van a transmitir por YouTube y por las redes de Facebook de APRODE y las organizaciones participantes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.